Maravilloso Padre, en esta hermosa noche, porque tú estás en medio de nosotros, te damos infinitas gracias y ruego, Señor, con todo mi corazón que nos dispongas en esta hora para servirte, que nos dispongas para predicar tu preciosa palabra, que de veras hables, Señor, a través de mis labios, a través de mi vida. No solo quiero ser un instrumento en tus manos, también quiero ser ese siervo que tú puedes utilizar para bendecir a tu iglesia aquí y a todos los que escuchen este sermón. Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Jesús, en esta noche reprendemos todo aquello que se quiera oponer a que tu palabra sea escuchada como debe ser escuchada, a que tu palabra sea predicada como debe ser predicada y recibida como es digna de ser recibida. Y habla, Señor, al corazón, a la mente de cada uno de nosotros y ayúdanos a recibir tu preciosa palabra sin prejuicios, sin ningún obstáculo. Ayúdanos a recibirla reconociendo que es tu palabra, y gracias por amarnos. En el nombre maravilloso de Jesús. La historia se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Es la historia de un general sirio, Naamán. Y la historia se desarrolla porque Naamán, además de ser general del ejército sirio, un hombre reconocido, es un hombre que tiene fama por las grandes conquistas militares que ha hecho, es famoso, pero es un hombre que además es poderoso por la posición que tiene, y es un hombre con muchos títulos, con mucho reconocimiento, pero la Biblia nos dice que era leproso. Y una chica que está en su casa, que es de Israel, que sirve a la mujer de este militar, es la que abre la puerta al gran milagro que recibe Naamán. Ella dice: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. Entonces Naamán viene a Israel, y cuando está parado en la puerta del profeta Eliseo, de la casa del profeta, el profeta le manda un siervo y le dice: díganle a Naamán que se zambulla 7 veces en el Jordán. Y Naamán se enoja, se enfurece, se va, y sus esclavos tienen que decirle: mi señor, pero deje el enojo ya. Si le pidieran algo más difícil, ¿usted no lo haría? Entonces lo convencen, lo sacan del enojo, y él va al Jordán y se zambulle 7 veces. Y la Biblia es una narradora maravillosa de historias, porque dice allí que la piel de Naamán se volvió como la piel de un niño. No solo le sanó de la lepra, sino que le restauró la piel a aquel soldado que seguro por el sol la tenía bastante quebrada, y ahora tiene una piel completamente nueva por el poder y la bendición de Dios. Y partimos de esa idea de por qué 7 veces, por qué no 2, por qué no 3, por qué 7 veces. Pues al ciego de nacimiento le dijo: ve a lavarte, y el ciego fue y se lavó una sola vez, y el ciego regresó viendo, ¿cierto? Y a la persona que pierde el hacha, el profeta Eliseo también dice: tiró algo sobre el agua una vez y el hierro flotó una sola vez. Pero a Naamán le dice que se zambulla 7 veces. Y pensábamos en que el problema de Naamán no era solo la lepra. El problema de Naamán era uno más y uno más y uno más, quizás hasta llegar a 7. Y cuando estudiamos los problemas que revela la historia que tenía Naamán, nos damos cuenta que estos son males. No solo la lepra, sino todo lo que la historia evidencia que eran sus problemas, son males que han perseguido a la humanidad durante toda su historia y que han causado terribles daños a muchas personas y a muchas familias. Y hablábamos de esos 3 que ustedes mencionaban: el orgullo, esa dependencia de lo que es la posición que tenemos, el poder que tenemos o el dinero que se tiene, y no de Dios.
pero también la extrema susceptibilidad. Extrema susceptibilidad. Y dijimos en cada caso qué debíamos hacer para salir de allí. Y vamos a continuar con el cuarto de esos males. El cuarto de esos males lo he titulado sabios en nuestra propia opinión. Si algo le hace daño al ser humano, es eso. Es creerse sabio. Es considerarse sabio en su propia opinión. Y mire lo que dice el versículo 11. He aquí yo decía para mí. Son palabras de Naamán. He aquí yo decía para mí, saldrá el profeta y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar de la lepra y sanará la lepra. Naamán está esperando que el profeta Eliseo haga el milagro, la sanidad, como él cree que debe hacerlo, como él se lo ha imaginado. Pero Eliseo no lo hace de esa manera, Dios no lo hace de esa manera. Y la sabiduría no está en Naamán, el poder no está en Naamán. Así que cuando nos acercamos a Dios debemos ir abiertos. Nosotros no sabemos cómo obrará Dios. Casi siempre obra de una manera diferente, de una manera nueva, no como lo hizo en aquel. Así que no tenemos por qué idearnos cosas en la mente. Debemos simplemente dejar que Dios obre. Pero aquí tenemos un militar que debió reconocer que él era un experto militar, pero que del Dios de Israel y de la manera como obra el Dios de Israel, él no sabía absolutamente nada, porque esa era la verdad. Era un experto en la guerra, era un experto en las armas, era un experto en estrategias militares, pero de los asuntos del Dios de Israel, de su poder y de su amor, él era completamente ignorante. Sin embargo, habla como si fuera muy sabio en esos asuntos, como si fuera muy experimentados. Y creo que de esto nosotros debemos aprender, que podemos argumentar que sabemos de aquello en lo que nos hemos experimentado. Debemos y podemos argumentar sobre eso, pero nos hace bien reconocer que de ciertas áreas del saber somos ignorantes o principiantes, y eso nos hace mucho bien. Y todos los que estamos aquí en este caminar con Cristo, sí que nos hace bien este consejo. Podremos saber de enfermería, podremos saber de construcción, podemos saber de ventas o de aquello en lo que nos hayamos experimentado en la vida 20, 30 años. Pero de la manera como Él obra, de la manera como Él actúa, de esa sabiduría que viene de Dios, muchas veces somos ignorantes o simplemente somos principiantes. Pero el punto es ese, el problema de considerarnos sabios en nuestra propia opinión. Ser sabio en la opinión, en nuestra propia opinión, tiene dos grandes peligros. El primer peligro es ser alcanzados, mis amados hermanos, por la ausencia de los muchos consejeros que la vida pone en nuestro camino. Saben, no hay cosa más enriquecedora que tener los oídos y el corazón abierto para todos aquellos consejeros que la vida te pone en el camino. Pero quien se cree sabio en su propia opinión terminará en completa ignorancia, porque cuando se le conoce y se le reconoce, nadie quiere darle un consejo, porque sabe que o no lo escucha o no lo aplica, ¿cierto? Pero además, a quien se cree sabio en su propia opinión terminará sin sabiduría, porque aún llegará a considerar que no necesita la sabiduría que viene de Dios y por lo tanto no la busca y no la pide. Y el que es sabio en su propia opinión se reconocerá porque no se acerca a Dios a pedirle sabiduría. Y cómo necesitamos cada día ir a su presencia y decirle:
todavía me falta mucho para ser padre. Todavía me falta demasiado para ser un buen esposo. Todavía no sé cómo hacer bien esta cosa de ser pastor. Todavía no lo sé. Señor, necesito tu sabiduría. Un individuo es sabio en su propia opinión cuando se cree producto acabado, cuando cree que todo lo sabe y que las cosas se deben hacer solo como él piensa y como él dice. Y quiero decirles que la mayoría de los hombres, especialmente nosotros los hombres, somos muy tendientes a este mal. ¿Y cómo nos privamos de ser enriquecidos? Porque consideramos que tenemos mucho conocimiento, mucha experiencia, mucha sabiduría, y a veces nos volvemos sordos, tercos y obstinados. La Biblia dice al respecto, Proverbios capítulo 3, versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y este texto es uno de los textos más enriquecedores para la vida de un hombre, de una mujer de Dios. Mira, no seas sabio en tu propia opinión, por el contrario, teme a Dios, y ese temor te apartará del mal. Y todos esos hechos se te convertirán en medicina para tu cuerpo, en medicina para tus huesos. Cuando nos reconocemos que es un error ser sabios en nuestra propia opinión y nos volvemos temerosos, por lo tanto nos acercamos a Dios para buscar su sabiduría en todos nuestros asuntos, somos guardados de mucho estrés, somos guardados de mucha angustia, somos guardados de muchos males que terminan enfermando el cuerpo. Y por eso la paz de descansar en que el que tiene la sabiduría y el poder es Dios, se me convierte en medicina, en salud para mi cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que se nos indica bíblicamente que debemos hacer? Lo que debemos hacer frente a este mal que causa daño todos los días en familias, en individuos, en instituciones, lo que debemos hacer es escuche a todos, aun al que usted considere más insignificante, pero sobre todo escuche a Dios, la palabra de Dios. Pero escuche a todos, que Dios habla de diferentes maneras. Un día escuché a un padre, veníamos en un carro de mirar lugares para un retiro, y escuché a un padre llamado Carlos Alberto Cardona Sánchez, aconsejando a su hijo. Y le dijo estas palabras que nunca he olvidado. No te olvides, te he dicho que no te olvides que en la persona que menos pensamos, encontramos la oportunidad de nuestra vida. ¿Se acuerda, padre Carlos Alberto, de esas palabras? Y no las he olvidado, y es verdad. Y si en la persona que podríamos considerar menos indicada encontramos la oportunidad de nuestra vida, cuánto más en la persona maravillosa de Dios. No se crea sabio en su propia opinión, porque se hace muchísimo daño. No te creas sabio en tu propia opinión, porque te causas desastres, muchos desastres. Y ese es el cuarto mal que, mira, ha recorrido la historia de la humanidad desde los días de Adán y Eva, y que parece que cada día se potencializa más. Y cómo necesitamos zambullirnos como Naamán en ese río que el Señor nos pide que nos zambullamos hasta que este mal desaparezca de nosotros. Pero el quinto de esos males es el enojo, la ira, la furia.
El verso 12 dice en la Reina Valera: y se volvió y se fue enojado. ¿Quién? Naamán. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Este es uno de los grandes males de la humanidad, más que de los animales. El enojo, la ira, ¿cierto? La rabia, la furia. Y este mal sí que ha traído desgracias a la humanidad. Hace poco fue noticia en la comuna de Robledo, en barrios diferentes. Un hermano mató a su hermano porque el pedazo de carne que le habían dado al otro era más grande. Y créeme que no es en sí por el pedazo de carne, es porque se enoja de tal manera que pierde el control de sí mismo. Y el otro lo mató por un aguacate. ¿Ustedes escucharon esas noticias? Les estoy hablando de cosas reales. Amados hermanos, estas emociones son naturales. Sin embargo, cuando no se saben canalizar, afectan el entorno, pero también pueden producir efectos negativos en la salud. Sentir enojo frente a una situación que sientes que es amenazante es normal, pero el medio de escape que utilices para salir de él marcará la diferencia y te mostrará como una persona sabia o como una persona necia. Es que la ira puede variar desde una leve irritación hasta una gran irritación que te impulse a la violencia y a hacer cosas de las cuales te puedes arrepentir. El enojo, la ira, estos males, mis amados hermanos, afectan al ser humano en dos direcciones. Uno, hacia afuera, hacia las personas que te rodean. Y el enojo te lleva entonces a generar miedo, peleas, agresiones y relaciones rotas. Usted no se imagina el miedo que yo le tuve por un tiempo a mi padre, por sus enojos y sus rabias. Por sus enojos y sus rabias, hasta que un día me atreví a enojarme también, ¿cierto? Delante de él y de mi madre, que peleaban. Pero lo que le quiero decir es que el efecto negativo que produce a un chico ver a sus padres enojados, violentándose, es una cosa terrible. Causa un efecto hacia afuera. Pero el enojo, las iras, las rabias, médicamente está comprobado que tienen un efecto hacia adentro, hacia el fondo de la persona que lo experimenta. Y esto lo saqué de una página relacionada con la medicina. Dice en esta página que hacia adentro a la persona que experimenta enojo hay un aumento de la presión sanguínea, que con el tiempo esto puede provocar el deterioro de las arterias. Hay una elevación del pulso cardíaco, lo que genera taquicardias. Hay mayor producción de sustancias químicas como la adrenalina, lo que altera el equilibrio natural del cuerpo. Hay desequilibrio en el sistema inmunológico. Eso produce la rabia, estos enojos, estas emociones sin control. Manifestaciones de contracturas, dolores musculares y jaquecas, aceleración de la respiración. Esto a su vez provoca que el corazón bombee sangre con más fuerza y posible aparición de enfermedades como la gastritis, colitis y otras enfermedades, hasta cardíacas y problemas cerebrales. No podemos evitar el enojo. Es una emoción que aparece naturalmente, pero es nuestra responsabilidad, mis amados hermanos, es nuestro deber controlarlo, aprender a domarlo,
y canalizarlo correctamente, pero también aprender a desecharlo. Por eso, si queremos mirar qué nos dice la Biblia nos da dos consejos bíblicos. Y el primero es domarlos. El enojo y la ira, dómelos. Mire lo que dice la Biblia: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, el enojo va a aparecer, pero es tu deber, dómalo, contrólalo. Que no termine el enojo decidiendo por ti. Que no termine el enojo moviendo tus manos o moviendo tu boca. Dichosos aquellos que se les cierra el pico cuando están enojados. ¿Ha conocido usted personas así? Que enojados prefieren no hablar, no hablan, se bloquean, ¿cierto? Es mejor. Y creo que lo que nos enseña Efesios 4:26 es eso: aprende a dominarlo como una fiera que logras domar. Tú tienes el control sobre la emoción y no la emoción sobre usted. Vivir cristianamente significa eso, que yo aprendo a tener el control sobre mis emociones y no mis emociones sobre mí. Creo que de eso es que habla Jesús cuando dice que aprendamos de Él a ser mansos. La mansedumbre es la capacidad de poner en control todas nuestras emociones e impulsos salvajes que llevamos por dentro. Primer consejo es ese: dómelos. Segundo consejo: deséchelos. Y quiero leerles un texto largo, pero para que entendamos varias cosas ahí solo se los voy a leer. El Salmo 37 dice: no te impacientes a causa de los malos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Ojo con la impaciencia y la envidia, porque los malos como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Consejo aquí: confía en Jehová y haz el bien. Versículo 4: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Estaba pensando cuando leía este texto el sermón que ustedes recibieron el domingo. El silencio, un gran aliado. Y el Señor nos dice tantas veces que frente a las injusticias de la vida, los problemas que ocasiona la gente mala, hay algo que nosotros debemos hacer, ¿cierto? Confiar en el Señor, deleitarnos en Él, guardar silencio ante el Señor y esperar en Él. Y agrega el verso 7: no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Y el 8 agrega: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y agrega lo que ustedes ven en el texto. Amados hermanos, si quiero aprender a tener el poder de desechar el enojo, la ira, debo aprender a confiar en el Señor, que Él tiene el control, a deleitarme en Él, a encomendar todo lo mío a Él y a esperar que Él hará. Y el silencio, qué aliado tan maravilloso que es. Y muchas veces lo que necesitamos es eso: guardar silencio, guardar silencio.
El enojo y la ira son enemigos que arrastran muchos males y males mortales. Usted y yo decidimos domarlos y desecharlos y así evitar el daño, o hacer lo contrario, que es estimularlos con nuestro orgullo y sufrir las consecuencias. Porque cada vez que nos enojamos y actuamos enojados, mis amados hermanos, recibiremos consecuencias. Por eso la Biblia nos dice: deja la ira y desecha el enojo. Y hay otro mal que encontramos en este hombre llamado Naamán. Y es que Naamán se mostró rebelde. Esa rebeldía a Dios o abierta desobediencia. Dice el texto que en su casa escuchó: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Tenía que rogar al profeta. Pero dice el verso 9: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y cuando Eliseo le manda decir: zambúllete en el Jordán, se va enojadísimo. Y mire el verso 13: sus criados tuvieron que convencerlo porque iba en absoluta desobediencia a lo que era su bendición, a lo que era para su bendición. Y dice que sus criados se le acercaron y le hablaron: Padre mío, si te pidieran alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote esto tan simple? Lávate y serás limpio. ¿Cuántas veces nosotros, porque no nos parece, o porque nos parece ridículo lo que se nos pide, o muy demandante, o no estamos de acuerdo, simplemente le damos la espalda al mandato de Dios y nos vamos en abierta desobediencia, lo que se llama rebeldía? ¿Y sabe por qué a Naamán le costaba? Porque Naamán no estaba acostumbrado a obedecer. Por el contrario, estaba acostumbrado a que a él le obedecieran siempre. Era un militar del más alto rango. ¿Usted se imagina cuántas veces en el día daba órdenes? Y todas se cumplían. Pero ahora se le está dando una orden simple y tiene problemas para cumplir. Y hay un montón de razones alrededor de por qué no quería cumplir, pero ahora está en desobediencia. Y el problema de la desobediencia se agudiza cuando es con Dios, cuando es hacia Dios. Porque los mandatos del Señor están escritos de tal manera que dice así: si obedeces, recibes la bendición, un gran bien. Pero si desobedeces, inmediatamente el mal está preparado para alcanzarte. Y esa es la gran verdad del caminar con Dios y del caminar de la raza humana. Si obedece a Dios, tendrá los favores del Señor, pero si desobedece, las consecuencias no se hacen esperar. Y el caso de Naamán es puntual. Si Naamán obedece lo que se le pide, es sano de su lepra, de aquel mal que amenaza con destruirle. Y si no obedece, el mal ya está en su cuerpo y le destruirá. Y sucede lo mismo para con nosotros. La bendición está pronunciada: ve al Jordán y zambúllete y serás sano y serás bendecido. Y usted y yo decidimos qué hacemos. La bendición está pronunciada: el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama a las puertas de Dios se le abrirá la puerta. Pero si usted no pide, si usted no busca, si usted no toca la puerta, usted no recibirá absolutamente nada. ¿Qué hacer, amados hermanos? Simple el consejo: obedezca la palabra de Dios sin raciocinios y sin prejuicios. Obedezca aunque le parezca ridículo.
Obedezca aunque le parezca demasiado simple. Obedezca aunque le parezca irracional. Obedezca aunque le parezca imposible. Obedezca aunque le parezca demasiado exigente. Pero si Dios lo dice, obedezca. Porque la obediencia trae bendición y construye la vida. Pero la desobediencia trae grandes males y destruye la existencia humana. El mundo está en las dificultades que está por la desobediencia del mundo. Por eso vivimos como vivimos. Entonces la rebeldía a Dios o abierta desobediencia es ese mal que había en este hombre llamado Naamán, y es un mal que recorre la historia de la humanidad y que cada día se potencializa más. Creo que no habíamos llegado a una época donde hubiese tanta rebeldía contra Dios, el desprecio a las cosas de Dios. Estábamos estudiando, terminamos ayer, literatura apocalíptica, estudiando el libro de Apocalipsis y los otros textos que tienen que ver con la literatura apocalíptica. Y una de las cosas a las que apunta el libro de Apocalipsis y toda esta literatura es que al final de los tiempos, los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra se reunirán, como dice el Salmo número 2, diciendo: echemos de sobre nosotros a Dios. Es más, vamos en contra de Dios. Y se reunirán los poderosos de la tierra para ir en contra de Dios. Y vendrá el Cordero con su ejército y peleará contra ellos y los vencerá. Pero hacia allá vamos, porque cada día habrá mayor desobediencia. Pero usted y yo somos la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor camina por otra ruta, la ruta de la obediencia. Amados hermanos, ¿y cuál es el séptimo mal? El séptimo mal es una enfermedad incurable o vergonzosa. Incurable o vergonzosa. Y esos son males que también han recorrido la historia de la humanidad. Comenzamos diciendo que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y su señor el rey lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era un hombre de posición, era un general, era un hombre de poder, era un hombre amado por el rey, era un hombre exitoso, dice este texto, era un hombre famoso, pero tenía una enfermedad incurable en sus días. El hombre estaba desahuciado. El mal conocido de Naamán era la lepra. Y en aquellos días no había cura para la lepra. Se consideraba que la persona que sufría lepra tenía la maldición de Dios sobre su vida. Esto, decían algunos, era consecuencia de llevar una vida de pecado. Era una enfermedad vergonzosa e incurable, porque esta enfermedad afecta especialmente el sistema nervioso periférico. La persona pierde en la parte más superior de su piel, pierde los nervios. Y además la lepra se come la piel, pero comienza por las mucosas, se come la nariz, se come los párpados y la persona se va brotando. Así que por mucho tiempo Naamán tuvo que esconder su lepra. Aunque era famoso, exitoso y poderoso, tenía un mal que lo estaba destruyendo poco a poco. Y así hay muchas enfermedades hoy que mucha gente padece. Y le sucede lo mismo de Naamán. Son importantes, tienen todo lo que cualquier otra persona desearía. Algunos anhelan el estilo de vida que ellos llevan, pero la persona en su intimidad sabe que hay un mal que lo está destruyendo. Y lo mismo le sucedía a Naamán.
Usted sabe que hoy hay muchos tipos de cáncer, que existe el SIDA, que la migraña no se cura. Usted sabe que las enfermedades cardíacas progresan y progresan y nada se puede hacer para evitar que progresen. Usted sabe que el corazón del ser humano se va muriendo poco a poco y que la inyección o potencia del corazón no es la misma en una persona de 50 años a un muchacho de 18 años. Y nada se puede hacer con eso. No hay manera de repararlo. Y algunas enfermedades son vergonzosas. Hace algunos años se hablaba de pocas en número de enfermedades por contacto sexual. Hoy se habla de muchísimas enfermedades y esto se ha multiplicado. Pero además hay otros males como las adicciones. Como pastor uno logra darse cuenta cuánto sufre una madre que sus hijos son adictos a las drogas. Y esto se convierte en un problema del alma, tanto como el alcohol. El alcohol deja de ser una cuestión de simple bebida y se convierte en un problema del alma. Entonces no hay nada que se pueda hacer humanamente, porque es un problema del alma. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? La respuesta todos la sabemos. Busque a Jesús, el único que puede curar lo incurable. Se llama Jesús y Él tiene el poder para hacerlo, y algunas veces lo hace a través de un milagro y otras veces lo hace a través de la ciencia médica, pero Él puede curar. Él puede curar y necesitamos creer que Dios cura lo incurable. Hace muchos años estaba recién llegado al seminario. Trajeron a mi abuela materna a Medellín. Tenía un cáncer que se la estaba devorando. Y yo no sé, a mí me sucede que yo puedo ir a orar por cualquier enfermo, pero cuando se trata de la familia me pega muy duro. Y le dije a mi hermano, vamos a orar por la abuela. Vivíamos en el seminario, fuimos hasta Buenos Aires. Mi abuela salía del baño con esos dolores terribles. Le dijimos, abuela, venimos a orar por usted. La abuela se acostó en su cama y nosotros hicimos una oración. Creo que no pasó del minuto y la abuela quedó fundida, dormida. Eso fue un lunes. El miércoles tenía revisión y nunca más encontraron el cáncer. Mi abuela murió de 98 años. Dios cura lo incurable. Si Él quiere, lo puede hacer, pero hay que buscarlo y hay que pedírselo. Él sanó a los leprosos. Él sanó a una mujer que hacía 12 años padecía hemorragias. Tal vez tenía un cáncer en el útero. Y el Señor la sanó cuando ella tocó su manto. Dice la Biblia que sintió que quedó sana de su azote. Él la sanó. Era una enfermedad vergonzosa en aquellos días. Y Él la sanó. Él sanó al ciego de nacimiento. Él cura lo incurable. Si usted padece alguna enfermedad, Él tiene poder para sanarlo, para sanarla. Arrodíllese en su presencia y dígale, tenga misericordia de mí y sáneme. Él no siempre lo hace, pero algunas veces lo hace. La única opción para el hombre o la mujer, cuando no hay soluciones humanas, es acudir a aquel que siendo Dios se hizo hombre por amor a la raza humana. Es la única salida. Mis queridos hermanos, vamos a concluir
diciendo que Naamán tenía 7 grandes males, y por mandato de Dios se zambulló en el Jordán 7 veces, y regresó humilde al profeta. Regresó creyendo a Dios, llevó tierra de Israel para seguir adorando en tierra de Israel a Dios. Ahora sentía que necesitaba a Dios, el orgullo se había ido, vuelve humilde al profeta y ahora no quiere ser desobediente a Dios, sino obediente a Dios. Es como si en el Jordán se hubiesen quedado sus 7 males. ¿Cuántos males de estos 7 tiene usted? Orgullo, dependencia del dinero, de su posición, extrema susceptibilidad. ¿Cuál tiene usted de esos? El enojo. ¿Cuál tiene usted de todos estos que hemos mencionado? No importa cuántos. Si en las aguas del Jordán el poder de Dios fue suficiente para sanar a Naamán de sus males, mis amados hermanos, ¿cuánto más podrá el poder de Dios si cada día nos zambullimos en oración en el río de su gracia, en el río de su Espíritu? Si el poder de Dios lo hizo en las aguas sucias del Jordán, ¿cuánto más si usted cada día se zambulle en oración en las aguas del río de su Espíritu? Dios lo espera allí, como me espera a mí cada día, porque Él conoce mis males, como conoce los tuyos. Maravilloso Dios, aquí estamos en esta noche, agradecidos porque lo que usted nos dice es que tenemos esperanza en usted. Tal vez tengamos una enfermedad que no tiene cura. Tal vez, amado Dios, necesitemos abandonar nuestro orgullo. Necesitemos aprender a depender únicamente de usted, porque todo lo demás es vanidad y desaparece fácilmente. Tal vez somos extremadamente susceptibles, somos rebeldes, abiertamente desobedientes a usted. No importa, Señor, cuántos males tengamos en nuestra vida. Aquí estamos en esta noche. Y usted nos ha enseñado que si vamos al río de su Espíritu y nos zambullimos, usted nos puede sanar. Usted se puede llevar cada uno de nuestros males y necesitamos que te los lleves antes de que vengas por nosotros. Antes de que quieras levantar tu iglesia, necesitamos ser sanos. Necesitamos que usted nos encuentre libre, en obediencia, mansos, humildes, dependientes de usted. Ayúdenos, Padre, a regresar cada mañana a ese río precioso de su gracia, al río de su Espíritu. Muchas gracias, porque harás cosas maravillosas, yo lo sé. Muchas gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén.